Bueno, pues comenzamos poniendo las librerías, que en este caso es la stdio.h, que es la librería estándar de entrada y salida. La siguiente es una biblioteca no estándar. En esa se incluyen funciones del control de entrada y salida en la plataforma. La siguiente es para comparar cadenas de caracteres. La siguiente es una estándar de propósito general del lenguaje en C para que se puedan poner diferentes comandos y funciones. La siguiente es para incluir automáticamente cantidades de cabeceras. La siguiente, bueno, la última biblioteca que se encuentra ahí es para tener acceso a los dispositivos de entrada y salida. En el prototipo de las funciones, vamos a encontrar que se va a encontrar el cursor activo y apagado, según sea la situación. Las coordenadas van a encontrarse en diferentes renglones, van a dar un valor ahí diferente y se va a encontrar en donde se establezca. De ahí, pues, la función ahora gotoxi es para devolver a la función coordenadas que se tomen en cuenta. Este lo vamos a ver más adelante y lo va a exponer mi compañero Jan. Se van a ir dando nombres a cada función para que así podamos en el programa. Luego, las estructuras para almacenar en el archivo se encuentran las categorías de nombre, cédula, facultad, carrera, fecha de nacimiento, o en este caso va a aparecer la de edad, el sexo, el estado civil, el teléfono y la dirección. Ya para darle una instrucción diferente o una opción diferente al programa, se va a encontrar estos textos agrupados, que en este caso son la compra, donde se va a mostrar la cédula y el nombre ya ingresados antes, así como el valor inicial y lo que se va a pagar. Luego, la función principal main, que es donde se pueden encontrar, donde se pueden llamar a las demás funciones, vamos a encontrar donde se declara el punto de partida, en este caso int main, y de ahí vamos a encontrar que se van a imprimir en la cabecera de nuestro menú eh, las leyendas de estudiante, es un espacio, pedidos, otro espacio y cerrar. De ahí se van a desplegar las opciones donde también se va a dar forma para elegirlas, que en este caso es registrar, actualizar, comprar o atrás. Ya dependiendo del número que pongamos o del número que se ingrese, va a ser el punto en el que vamos a partir. Para esto, pues se van a encontrar un cuadro grande que es el del programa en sí y un cuadro del título, que es donde se va a encontrar el texto que se mencionó y que está en la línea 53. Va. Bueno, lo que sigue es imprimir menú en la pantalla, que aquí podemos ver que se hace mucho énfasis en el Gotaxi, que es es la donde se puede decir que es por donde se busca que es una coordenada de nuestra pantalla, que se suele utilizar antes de un brief para poner un texto en una cierta parte de la pantalla. Aquí, como podemos ver en el siguiente código, lo utilizamos para el menú principal, para los estudiantes, pedidos, cerrar y ingresar la opción. Posterior a todo esto, ya después de que elegimos nuestro pedido, tenemos el siguiente, que es la función de ingreso de datos y almacenamiento en archivo. Igualmente en este se hace mucho énfasis en el GoTaxi, ya que como podemos observar en el código, se utiliza para el registro de estudiantes, en el cual al momento de ingresar en él, tendremos lo que sería añadir datos añadir datos a la biblioteca, como puede ser el nombre y apellido, el DNI, la facultad, carrera, edad, sexo, estado civil, teléfono y dirección. Y por último nos aparece la opción de registrar el nuevo estudiante, sí o no. Después tenemos la función modificar datos almacenados, que de igual manera aquí podemos encontrar el cotaxi,
el while, el char y el in. En esta función nos ayuda a, por así decirlo, a poder modificar los datos que tenemos ya de entrada. ¿Qué quiere decir esto? Que podemos modificar la edad, podemos modificar el sexo o lo que nosotros queramos. O también podemos actualizar los datos ya que nos han proporcionado. Y por último, de mi parte, tenemos el proceso de búsqueda de la información. En este apartado, lo que da a entender o lo que busca es que a la hora de actualizar los datos, como lo dijimos en el anterior punto, es, bueno, haciendo énfasis en actualizar los datos que hemos recibido por parte de algún alumno o estudiante, ya sea modificando, por ejemplo, su facultad o carrera o su edad. La siguiente parte del programa es abrir el archivo para sobreescribir. Aquí lo que primero iniciamos es abrir una función donde todo fopen se guarda en APA. Después se abre un count que prácticamente es un imprimir, pero más generalizado. Se regula a 0. Se abre un circuit way donde se repite hasta igualar a 1, donde aquí igualamos a 0. Aquí se escribe todo lo que se guardó a los estudiantes, etcétera, en este. Después ubicamos donde queremos que aparezca el siguiente comentario, que sería presionar tecla. Por eso le ponen go to, xt y las coordenadas. Se apaga el cursor y se limpia la pantalla para evitar cualquier otro tipo de inconveniencias. Después se vuelve a abrir un else. Volvemos a localizar donde queremos escribir usuario no registrado o presionar tecla para volver. Apagamos el cursor, limpiamos y se cierra esta subrutina, que nada más es prácticamente para inscribirse, para poder guardar tu nombre y así. El siguiente es función que permite realizar las compras del bar. Aquí ya es prácticamente lo que queramos comprar, lo seleccionamos y ya nos tiene que aparecer el valor. Lo que primero es declaramos, llamamos la subrutina comprar. También llamamos a la subrutina de limpio. Volvemos a llamar las coordenadas para escribir en la pantalla, que sería comprar. Volvemos a llamar a una subrutina que es estudiante nuevo y la número de lista. Almacenamos el valor en enteros. Después de esto, representamos todos los números enteros con un int. Los volvemos a convertir en flotantes. Y abrimos una función donde todo fopen se vuelva en PA. Volvemos a imprimir en pantalla. Después les volvemos a guardar otra vez los datos. Repetimos la función para que podamos visualizarlos. Abrimos la función de muestra fade otra vez. Después guardamos la lista ahora sí guardamos todo lo que está en nuevo en lista i y sumamos. Cerramos la subrutina de la función que es para realizar las compras del bar. Y por último es el proceso de búsqueda de información. Seleccionamos la localización de donde se va a escribir, limpiamos pantalla. Y se limpia la pantalla principalmente para evitar cualquier tipo de errores, para que no haya ningún desbordamiento y así. Imprimimos lo de la pantalla, que se ingrese el número de DNI. Lo igualamos a 0. Y hacemos una función que todo se iguala ahí, que prácticamente los datos sean iguales a los que se le ingresaron en el NI. Hacemos un while, donde la función, bueno, ya lo expliqué. Hacemos un if, donde vimos la función de muestratramp, donde aquí nos va a mostrar todo lo que se guardó. Sumamos y otra vez igualamos para que en donde se guardó el último sea igual a i. Y por último, volvemos a poner las coordenadas y escribimos estudiante junto con los valores que se guardaron anteriormente en list y nombre.
En el siguiente apartado, que es almacenar datos en estructura 2, se declara en cada categoría, tanto en la cédula como en el nombre, el número de caracteres que se van a encontrar dentro de este. En este caso, para la cédula son 15, en el caso para el nombre son 35. En caso de que este fuera diferente o mayor, pues ahora sí que nos va a aparecer un aviso de que pues los caracteres no son suficientes. Luego se copia la cadena de valores de la cédula 2 a la cédula, así como del nombre hacia la lista del nombre. Luego se abre la función donde todo fopen pues es igual a da. No, se imprime en la pantalla la leyenda no se puede abrir el archivo en el caso de que pues la matrícula o el nombre están incorrectos y se da paso hacia el siguiente proceso, que es donde se regresa al principio del archivo almacenado en la cinta para que demos la opción correcta o podamos dar uno nuevo. En el siguiente se declara la cantidad de almacenamiento para guardar el objeto del tipo de operando y por último se incorpora el operador de post incremento. Para esto, pues al final se imprime el valor del crédito y se muestra. En este caso, para nuestro programa va a ser de 30 y con esto pues se va a ir reduciendo o manteniendo según sea la opción que nosotros escojamos. Después de esto, seguimos con el menú que lo va a exponer mi compañero Luis. Bueno, en el menú se usan las funciones gotoxi y count, que la gotoxi sí sirve para poner en el para imprimir en la pantalla con las coordenadas dadas. Y la count sirve para imprimir el dato, que primero se va a imprimir en la pantalla la palabra o el texto menú disponible y de ahí los siguientes datos, que serían las opciones que tenemos para comprar. Después se le solicita al usuario que ingresemos qué opción vamos a querer comprar utilizando las mismas funciones. Después está la función do, que lee la opción marcada que escogió el usuario y se almacena para después. Después esto se repite mientras queramos seguir solicitando. Después después de elegir la opción, con la función TC se va a solicitar la cantidad que uno vaya a querer. Hasta que ya se cierre el pedido y se pague. Va a aparecer con la función count el texto desea seguir pidiendo y solicita al usuario que ingresemos la tecla deseada para seguir pidiendo. Y esto se va a seguir repitiendo mientras la opción sea S, que es la de sí seguir pidiendo. Se va a repetir en bucle. Y después se va a imprimir la opción crédito insuficiente para realizar el pedido. Después se imprime el texto total del pedido y lo almacena para después. También lo mismo, y va a solicitar al usuario que ingresemos el valor a pagar. Y va a imprimir el vuelto, lo mismo que imprime que el máximo de créditos es 30.
¿Dónde va? Sí. Después se va a realizar el comprobante, que básicamente va a volver a imprimir todos los datos, que primero se imprime la matrícula, que es la matrícula que se almacenó antes, a lo mismo que el nombre, y el valor de pedido que se almacenó en el cierre de compra, su cambio, el valor pagado y el crédito total. Entonces, después de que se vuelven a evaluar todas las opciones que ya expusieron mis compañeros, en caso de decir que sí se desea seguir pidiendo o que se busca de nuevo el comprobante, nos vamos a otra función que en este caso es para ocultar el cursor. Para esto se devuelve la función en donde se oculta, lo vamos a definir como cursor off, y luego se le da la información a las celdas que van a ir llenando, que va a ir llenando el cursor. En este caso sería el mismo funcionamiento que en una computadora o en un teléfono. Luego se checará la celda llenada con los datos que se mantienen en la memoria. Para esto se van a leer datos que ya hemos ingresado antes y con nos va a proporcionar información. El siguiente fragmento del código contiene varias funciones relacionadas con la manipulación del cursor y la impresión de la consola. Podemos ver en la primera parte que es función para aparecer cursor, que dice la función cursor on bold visible the word size. Esta función básicamente se encarga de mostrar y ocultar el cursor en la consola. Toma dos parámetros que son el visible y el invisible, que funcionan como true o false respectivamente. Después, en la parte que dice size, esta especifica el tamaño del cursor, y si el size se establece en ceros, en 0 se asigna un tamaño predeterminado de 20. Bueno, ahora se ve bueno, luego se crea una estructura console cursor info llamada LP cursor, donde se establece la visibilidad del cursor y su tamaño. Finalmente se utiliza la función setConsole cursor info para aplicar la información del cursor a la consola y establecer la posición utilizando setConsole cursor position. Ahora en la función gotoxi, esa función se utiliza para establecer la posición del cursor en la consola según las coordenadas XY. Toma dos parámetros X, que representa la posición horizontal, y la Y, pues, que representa la vertical. Internamente utiliza funciones de la API de Windows para manipular el cursor de la consola y establecer la posición utilizando el setConsole cursor position. Ya después, en la siguiente sección, que es dibujar cuadros, se puede observar la función que dice dibujar cuadrado y pues como unas coordenadas. Esta función dibuja un cuadrado en la consola utilizando las características especiales. Toma 4 parámetros x1 y y1, que representan las coordenadas de la esquina superior izquierda del cuadro, y x2 y y2, que representan las coordenadas de la esquina inferior derecha del cuadro. El bucle for se encarga de dibujar las líneas horizontales y verticales del cuadro, utilizando la función gotoxi para establecer la posición, y cout para imprimir los caracteres correspondientes. Al final se imprimen los caracteres de las esquinas del cuadro y ya. Ahora,
en función limpiar área, bueno, en ese pequeño fragmento se utiliza la función limpiar. Esta función se utiliza para limpiar un área específica de la consola utilizando dos bucles que son el for y el gotoxi. El for, bueno, se anida para recorrer las coordenadas desde 4,8 hasta 74,23. En cada posición se utiliza la función gotoxi para establecer la posición del cursor y el iseout para imprimir un espacio en blanco. Esto borra el contenido dentro del área seleccionada.